Gracias. Hoy día me pidieron hablar sobre la ley. No sé si se dieron cuenta de la segunda lectura que hicimos. Una lectura muy motivante. Una lectura que nos dice, en realidad, no hay ni uno bueno. No hay nadie que haga el bien. No es fácil de repente hablar de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos cristianos tienen la tendencia de decir cosas como: pero el Señor nos sanó, el Señor sanó nuestra alma, nos salvó, así que chipe libre, no hay ley, pasó la ley. En realidad, ese es un problemilla. Estamos en una serie que trata de entender la historia que nos cuenta la Biblia, ¿cierto? Hoy día nos vamos a preguntar por qué y para qué pensar en la ley. Ya la palabra misma, la ley, como que suena así, el hermanito nos va a pegar unos buenos palos. En realidad, como le decía al Gonzalo, los palos yo los recibí en la semana ya preparando el sermón, más moleteado. Para que vayamos ubicándonos, estamos en esta fase del recorrido. Hemos visto a Adán y Eva, la promesa, el éxodo, y estamos entrando a la ley como una forma en la cual Dios empieza a arreglar la forma en la cual el pueblo debiese convivir. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces estamos dentro de este diagrama, estamos en la parte de el reino de Dios. Dios reina. Ahí está. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque a pesar de lo imperfecto que somos, a pesar de lo incapaz que somos, Señor, de mantenernos cercanos a ti, tú nos hablas directamente y nos hablas con amor. Te pido que la palabra de hoy pueda impactar mi corazón, el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y que pueda hacerse obra durante la semana. En el nombre de Jesús, amén. ¿A quién le gusta el cine? ¿A quién le gusta el cine? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿A alguien como, qué lata el cine, qué lata de las películas? Bueno, a mí conozco una persona que se queda dormida, con la cual no puedo ver películas. Lo cual es un problema, porque a mí me encanta el cine, me gusta mucho el cine. En realidad de distintos tipos, me gustan cuestiones como la fotografía, la historia, etc. Por lo general, las buenas películas en la historia tienen ciertas características. Por ejemplo, algunos van a decir, pero eso no es un clásico así como de Fellini y todos estos directores muy rebuscados. Pero por ejemplo, una película que a mí marcó mi infancia y me gusta mucho es esta, Star Wars. ¿Conocen Star Wars? Ya. ¿Quién no ha visto Star Wars? Nunca. Ya. Vamos a orar por ustedes. A mí me gusta mucho Star Wars desde chico. Me gusta tanto que ahí estoy con mi sobrino celebrando su cumpleaños, yo vestido de malo, él del aprendiz, de Jedi. Y hay una cosa bien especial de Star Wars, que tiene que ver con esto, con las referencias cruzadas que tiene toda la película. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de estas son 6 películas. La primera se llama La amenaza fantasma. La amenaza fantasma hace referencia exactamente a Anakin, que después se va a transformar en Darth Vader, el más malo de todos los malos. Y la última película se llama El retorno del Jedi, que no habla de Skywalker, habla de Anakin, porque se redime y retorna como Jedi. Entonces, en esta saga nosotros vemos múltiples referencias cruzadas. Por ejemplo, en esta película se hacen referencias a la primera a la tercera, a la cuarta y así. ¿Ya? Eso por lo general es una característica de lo que se dice que son las buenas películas. Entonces, acá vemos una especie de flashback de lo que este niño se va a transformar en el futuro, y luego
como ese niño, ya después de haber vivido en el lado oscuro, se redime y vuelve como un Jedi. Teniendo eso en cuenta, tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Aparte de todos los simbolismos del lado bueno, del lado oscuro. ¿Ustedes saben lo que es esto? ¿Quién sabe? Hermanos míos, estas son todas las referencias cruzadas que tiene la Biblia. El número exacto son 63.779 referencias cruzadas. Estamos hablando del libro que tiene más referencias cruzadas en la historia de la humanidad. Estamos hablando de la historia mejor contada de toda la humanidad. Estamos hablando de que esta parte, la última parte, se relaciona y tiene referencia explícita a las primeras partes. Y así. Además, estos son los libros, qué tantos capítulos están referenciados, etc. Les puedo mandar el link. Esto es impactante porque nos damos cuenta de que a pesar de haber estado escrita en más de 3 idiomas, en culturas súper diversas, en continentes diversos, por escritores con ocupaciones súper diversas también, la Biblia es el libro más consistente del mundo. Su protagonista principal es uno y su mensaje es súper claro. El hecho de que nosotros tratemos de nublarlo un poco habla más de nuestro corazón que de la Biblia. Entonces hoy día vamos a intentar ver cómo el mensaje de la Biblia se puede entender cuando nosotros estudiamos la ley. Y acá me gustaría hacer un ejercicio más o menos rápido, ¿ya? Nosotros ya hemos leído esto. Entonces, de buenas a primeras, fijémonos en algunos términos claves de la presentación de la ley ante el pueblo de Israel. Tenemos mandamientos, preceptos, normas, poner en práctica, cumplimiento de los preceptos, los mandamientos que te doy para que disfrutes de la vida. Esfuérzate, te irá bien, serás un pueblo muy numeroso. Nuestro Dios es el único Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma tienes que amar a ese Dios. Grábate esta ley en tu corazón. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, átalas en tus manos, escríbelas en los postes. Cuando nosotros vemos de buenas a primeras la ley, nos quedamos con algunas cosas así rápidas. Primero, la ley es por obedecerla, ¿cierto? Digan amén, amén. ¿Cierto? Sí. La ley es por obedecerla. Obedecer la ley tiene recompensa, o sea, sale ahí, pues, habla de si hacemos eso, vamos a tener larga vida. Otra cosa que sale explícitamente es: debo esforzarme para obedecer la ley y tener la recompensa que esto promete. El Señor es uno y es celoso, obviamente. Dice: yo soy el único Dios y tú tienes que obedecer esta ley. Dios demanda todo mi amor, toda mi devoción, toda mi obediencia, y apréndete la ley, enséñala a tu familia, eso sale explícito, y hazla pública. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Sí, amén. Amén. Y ahí empezamos. Hermanito, ¿qué está diciendo? Cuando vemos la ley como un cuerpo normativo, como una especie de decálogo que se te entrega, el cual tú tienes que seguir, así a ojos cerrados, terminamos haciendo cosas súper explícitas y concretas, como por ejemplo esto. Ahí tengo una foto de mi suegro en sus tiempos de judío. ¿Se parece? Terminamos haciendo cosas explícitas como esta, que está basado en la última parte. ¿Qué dice ahí? Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca.
átalas en tu mano, llévalas en tu frente. Esto es una tradición de los judíos. Los judíos toman partes de la ley y se la ponen ahí. Y se la ponen ahí. ¿Por qué? Porque es lo que la ley dice. Y lo vamos a seguir explícitamente. Ahora, hermanos míos, ¿cuál es el problema de esto? Aparte de que nos deja hacer así, si eso aplica para mí, ya no, chao, nos vemos. Bueno, el problema es que si bien esta lectura es consistente con lo que Dios es, porque Dios el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora, ¿ya? No es como que Jesús lo suavizó y dijo, ya, no, Dios es rey y es juez. Dios es el mismo. Si bien eso es así, esta forma de leer la ley no incorpora a Cristo. Por lo tanto, es una lectura incompleta. Ahora, para el judío, esto no es problema, porque el judío no es cristiano. Pero para el cristiano, sí es un problema. ¿Por qué? Porque Cristo es el origen de nuestra esperanza. Nosotros nos llamamos cristianos. Nuestro nombre surge por la esperanza que tenemos en Cristo. Sin Cristo, hermanos míos, sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo nos quedamos con la ley, nada más. Leamos lo que dice la palabra en Romanos 8, del 3 al 4. Dice: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Y ahí empezamos. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Ojo, para que las demandas de la ley se cumplieran, no para que se obviaran o pasaran por alto. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hermanos, la única forma en la cual nosotros podemos encontrarle sentido a la ley y ver el sentido que tiene para nuestras vidas en la ley es por medio del prisma de lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, el Hijo, Cristo, es esencial para entender la ley. Pero también hay que tener en cuenta que es esencial para entender la obra de Cristo. Entender la ley no es algo que debiese ser olvidado ni obviado, sino que debemos entender la ley para entender lo magnífico y lo sublime de lo que hizo Cristo. Y un poco eso es lo que vamos a hacer hoy, brevemente. ¿Qué ocurre cuando miramos la ley ya no como un mero cuerpo normativo que tenemos que seguir sí o sí, porque si no estamos condenados, lo cual sigue siendo cierto, sino que miramos a la ley a partir de lo que hizo Cristo? Cuando miramos a la ley, ocupando a Cristo como un filtro, nos damos cuenta de que la ley, primero, nos dice algo sobre Dios. La ley nos va a decir algo sobre la naturaleza de Dios, ¿ya? Primera cosa. Y esto, así como si hay que tener alguna ayuda de memoria, memoricemos esto. Cuando uno mira a la ley desde el punto de vista de Cristo, la ley te dice algo sobre Dios, sobre quién Dios es. Te dice algo sobre la condición humana, o sea, sobre mí. Algo la ley dice sobre ti. Y la ley nos dice algo sobre Cristo y el Evangelio. Cuando nosotros miramos a la ley, entendiendo que Cristo hizo algo por nosotros, tenemos el hecho de que la ley nos dice algo sobre Dios, algo sobre mí y algo sobre el Evangelio.
Entonces, vamos a revisar esto brevemente. ¿Qué nos dice la ley sobre Dios? Son hartas cosas, pero vamos de a poquito. Primero, cuando nosotros miramos la ley, tenemos un Dios que es rey, un Dios que es celoso, y que entendiendo su magnificencia, entrega preceptos y mandamientos. ¿Quién es la persona que entrega mandamientos para que sean seguidos? Aquel que tiene el poder. Alguien, por ejemplo, acá al frente tenemos un regimiento. El soldado raso no va a andar dando órdenes. ¿Quién da las órdenes que tienen que ser seguidas por todos? Probablemente, no sé cuál será el cargo más alto dentro del regimiento, capitán. General. ¿Ah? General. El general. El general del regimiento. Él es el que da las leyes, porque él tiene esa potestad. Dios está entregando preceptos y mandamientos en la ley, porque él tiene la potestad. Dios es rey. Segundo, y una cosa muy importante, del versículo 1 al 4, tenemos a un Dios que demanda obediencia. La palabra en Deuteronomio 6, 2 dice: para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. ¿Qué dice acá? Cumpliendo. Exige el cumplimiento de la ley que Él da, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Por lo tanto, ahí también vemos que Dios es un Dios de promesas. Dios promete también cosas. Después vamos a ver cómo esas promesas aplican a nuestra vida, porque muchas veces cuando miramos la ley sin el prisma de Cristo, ya, sí, entonces si me porto bien, voy a tener larga vida, voy a vivir harto. No sé si han escuchado eso. El Señor también es uno, y eso aparece en el versículo 3 y 4. Y lo que es importante es que ese Dios que tiene la autoridad y que es uno, demanda nuestro amor y nuestra dedicación total. Dios, como el rey que es, no demanda nada menos que nuestra dedicación total. Ojo con eso. Dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo que está diciendo ahí la ley es que Dios es el único digno de ser adorado, es el único digno de nuestra devoción, es el único Señor, es el único que merece ser obedecido. En la ley nos dice otras cosas también sobre Dios. El Señor, aparte de ser el único Señor suficiente, exige una fe pública. Por lo general, de repente como que se nos va eso. En el versículo, bueno, sigamos desde el 5 hacia el 8. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ama al Señor con todo lo que eres. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, o sea, públicamente. Y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y en el 8 dice explícitamente: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Eso es una expresión pública de tu sujeción a este rey que demanda absolutamente
todo. Sí, el Señor es amor. Y yo me acuerdo muy bien cuando el pastor de la iglesia en la que crecí decía, el Señor es amor. El Señor mandó a su único hijo para morir por ti. O sea, la expresión máxima de amor. Pero ese Dios todopoderoso y es juez. Que no se te olvide eso. Y ahí era como... sí. Es que esa parte no me gusta mucho. Finalmente, el Señor no se conforma con menos que toda nuestra vida. Ese es Dios. Por lo general es una radiografía que no se presenta tan seguida en la iglesia. No, el Señor te ama, hermano. Aleluya. Ya, pero la ley nos dice que Dios es así. Jesús, como Hijo de Dios, y esto es importante, no vino a eliminar esa ley. No vino a decir, si es mi papá, no importa, pasemos por alto. No. Jesucristo vino para hacer cumplir la ley en sí mismo, en Él. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando se le preguntó sobre qué mandamiento era el más importante? Lo que hizo Jesús fue referir exactamente a lo que se le denomina la Shema, que es lo que aparece en la ley. ¿Qué es lo que dice Jesús? La primera parte de esto es lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y con toda tu mente. Ahí, textual. Y el segundo mandamiento se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Además de hacer una referencia directa a la ley, Jesús le suma otra exigencia, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no hay absolutamente ninguna contradicción entre ese segundo mandamiento y el primero. Porque el primero te va a llevar a ser el segundo. Lo que se enfatiza aún más acá es el carácter público de nuestra fe. Lo que ya aparece en la ley. Lo que hace Jesús finalmente es reafirmar el peso que tiene la ley. Y cuando vemos esto, cuando vemos a este Dios que lo exige todo, que es todopoderoso y que va encima manda a su hijo y su hijo no viene a decir, sí, pasó la vieja. No, que más encima viene a reafirmar la ley. ¿Qué es lo que nos dice la ley sobre mí? Porque claro, tenemos esta imagen de Dios en la ley. Y ahí uno dice, ¿pero qué pasa conmigo? Y ahí empieza el lloro y crujir de dientes. Entonces, veamos qué dice la ley sobre mí. No sobre nosotros. Por si acaso, eso lo dirá sobre ti. Sobre mí no. En realidad, esto es lo que dice la ley sobre nosotros. Primero que todo, uno tiene que entender que la ley, tal como está descrita en Deuteronomio del 6, del 1 al 9, sirve como un espejo para la condición humana. Sirve un espejo para ver lo que nosotros somos como especie, díganle, como seres vivos. Lamentablemente es un espejo que no nos deja muy bien parados, porque simplemente nos muestra lo incapaz que somos de poder cumplir lo que Dios demanda. Cuando observamos que Dios nos exige toda nuestra devoción, todo, absolutamente todo, nosotros nos damos cuenta de que en realidad no podemos. No sé, no conozco a ni uno que haya sido perfecto toda su vida. Yo tampoco. Menos que la mayoría de ustedes, creo. Y ahí llegamos a una parte
de lo que ya habíamos leído en Romanos 10. Cuando Pablo dice, como está escrito, no hay justo, ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Bueno, y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una lectura bien como deprimente. Si no hay ni uno bueno. Nadie, nada. La ley nos recuerda que nuestra naturaleza es pecaminosa y caída. La ley nos confronta con la realidad de la condición humana, que básicamente es lo inevitable que es fallar cuando intentamos cumplir la ley con nuestras propias fuerzas. La ley nos recuerda esa rebeldía intrínseca en nuestro corazón. Cuando miramos lo perfecto que deberíamos ser, según lo que exige la ley entregada por Dios, nos damos cuenta de que en realidad somos imperfectos. ¿Qué dice Romanos 3:20? Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede. Más bien, mediante la ley, nos damos cuenta de lo pecaminoso que somos, de lo imperfecto que somos, de la insuficiencia que tenemos para cumplir lo que ese Dios que decimos amar nos exige. Cuando miramos la ley, nos damos cuenta de que no podemos ser justificados por lo que se dice en nuestra observancia de la ley, o qué tanto seguimos la ley. Porque siempre estamos fallando. Simplemente no podemos hacer esto porque nuestra naturaleza no nos permite cumplir esa ley. Uno puede preguntar, hermano, amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y todas, amén, aleluya. Pero en realidad siempre estamos reemplazando a Dios con algo. En cualquier momento donde cuando en el trabajo algo falla, cuando en la salud algo falla, cuando en la relación algo falla, empezamos a ver, ya, ¿qué hice? ¿Qué tengo que hacer? Pucha, y nos empezamos a echar la culpa o a echarle la culpa a otro, mucho más común, porque claramente la prioridad no está puesta en quién debería estar, en Dios. Y eso es común. Les pasa a ustedes, me pasa a mí, todos los días, continuamente. Hermanos, cuando nos damos cuenta de esto, básicamente la ley nos confronta con la necesidad de un Salvador. En realidad tenemos un Dios perfecto que demanda perfección. Nosotros no podemos, claramente. Entonces ahí la ley nos confronta con la necesidad de un Salvador por medio del cual la ley puede ser cumplida. Alguien necesita cumplir la ley por mí, porque yo no puedo. Simplemente porque nosotros no podemos. Y esto es lo que dice en Romanos 3:20. En realidad no podemos. En Romanos 3:26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un clásico que se escucha en las plazas, que se escucha en hartas partes. Pero ¿qué quiere decir este versículo tan aclamado? Por cuanto todos pecaron, en la medida de que, porque nadie pudo cumplir la ley. Y como nadie puede cumplir la ley, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la ley se supone lo que debemos cumplir para poder acceder a la gloria de Dios. Entonces ahí uno queda como... Yo por eso les decía que los peñascasos me llegaron a mí durante la semana primero. Pero hermanos míos,
Recuerden que estamos viendo la ley desde el prisma de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, la última parte tiene que ver con lo que hemos visto, tiene que ver con la pregunta sobre qué dice la ley sobre Cristo y sobre el Evangelio. Recordemos que, como decíamos al inicio, para poder entender la historia de la Biblia, necesitamos entender que existe un personaje que es el principal, que es Cristo. Primero que todo, ¿qué nos dice la ley sobre Cristo y el Evangelio? Cuando miramos la ley, esta nos dice que Jesús cumplió la ley al ofrecer su vida por nosotros. Y esto es lo que dice Tito 2:14, un libro chiquitito, Tito chiquitito, pero es un libro como que de repente como que no se revisa mucho y tiene unos pasajes que son Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. ¿Qué más explícito que eso? Él nos rescató, hermanos míos, de la condenación que venía de no poder cumplir la ley. El sacrificio de Cristo en la cruz implica que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por no ser capaces de cumplir la ley. Y por lo tanto, en Cristo la ley se cumple. Ojo con esto es muy importante. En Cristo, en el sacrificio de Cristo, no se está aboliendo la ley. Se está cumpliendo la ley porque Él está recibiendo el castigo que la ley dictaminaba. Cuando miramos la ley entonces desde el prisma de Cristo, nos damos cuenta de que Cristo nos liberó de la condenación del pecado por medio de ese sacrificio. ¿Qué dice en Romanos 3? Romanos, tremendo libro para poder entender la profundidad del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues y esto es lo importante, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida se ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley que era para condenar, que era la ley de Deuteronomio. Al cumplirse la ley en Cristo y Él ofrecerse el sacrificio por nosotros pasamos a comenzar a disfrutar la ley que nace del amor de Dios por nosotros al dar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando miramos la ley por medio de la obra de Cristo, nos damos cuenta de que Cristo no vino a borrar la ley, sino que en su vida la cumplió para así restablecer la conexión que se había perdido entre nosotros y Dios. Y esa conexión se había dañado exactamente porque no podíamos cumplir la ley. Entonces, hermanos míos, cuando miramos esto, podemos entender la profundidad de este pasaje. La ley nos muestra a Dios como rey y como juez justo, porque cuando vio a su hijo ofreciéndose como sacrificio, no dijo: no, pero es mi hijo, como es mi hijo no lo voy a castigar. El hecho de que Jesucristo haya recibido la condena que era para nosotros establece de forma más clara de que Dios es un Dios justo, de que aplica su justicia. La ley nos muestra nuestra naturaleza caída y nuestra insuficiencia para cumplir la ley, y nos muestra a Cristo como el único salvador de esa condenación. La ley nos hace ver que Cristo y en Cristo se cumple la ley. Y esto es lo que leemos acá. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención
que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. O sea, en el acto de la muerte de Cristo, Dios estaba mostrando su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo porque está ejerciendo justicia, y a la vez, Dios mismo es el que justifica a los que tienen fe en su Hijo. Por lo tanto, tenemos un Dios que es justo, poderoso, pero que también ofreció la salida para poder volver a Él. Por lo tanto, ¿qué dice la ley sobre Cristo y el Evangelio? Que en Cristo se cumple la ley. Que Cristo saca el peso de no cumplir la ley de sobre nosotros. Que al cumplir la ley, Cristo restablece nuestra conexión con Dios. Entonces, hermanos míos, ¿para qué pensar en la ley? ¿Para qué estudiar la ley si Cristo nos salvó? ¿Acaso, si Dios cumplió la ley, debemos despreocuparnos? ¿Acaso la ley, como aquí mi estimado amigo Gonzalo, abogado, que ocupa estos términos, ¿acaso la ley prescribió? ¿O el delito prescribió? Ya estamos listos. En realidad no. La ley fue dada por Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora. Y la obra de Cristo nos da una mejor razón para seguir la ley. La obra de Cristo no nos dice, olvídate de la ley, si ya te salvaron, listo. En realidad no. La obra de Cristo nos da una mejor razón para seguir la ley. Esa razón es el hecho de que en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, es que por ese amor que sentimos intentamos seguir la ley, sin miedo a ser condenados por no ser capaces, porque en realidad sabemos que no somos capaces, sino que con la esperanza, al ver que Cristo ya murió por nosotros y en su amor nos guía en nuestra continua santificación. Cristo, por lo tanto, reemplaza el seguimiento de la ley por temor a la condenación, lo reemplaza por el seguimiento de la ley por gratitud, porque Cristo sacó la condena con amor. Hermanos míos, ¿cuántos de ustedes, me incluyo, durante mucho tiempo hemos vivido el Evangelio con ese temor de hacer o no hacer cosas simplemente porque íbamos a perder la salvación? A todos nos ha pasado. Volvamos a Cristo como el centro del Evangelio. Que Dios nos ayude a recordar que la ley solo puede ser cumplida en Cristo, y que esto motive nuestros corazones a querer cumplir la ley de Dios, a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda la racionalidad que tenemos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo esto reconociendo nuestra insuficiencia y no intentando cumplir la ley por temor a la condena, sino como un acto de gratitud ante quien dio su vida completamente por nosotros. Así que oremos. Señor, gracias porque en realidad no podemos comprender lo inmenso de tu amor. Cuando miramos la ley, Señor, nos hacemos conscientes de lo imperfecto que somos, de lo insuficiente que serían todas las acciones posibles para intentar siquiera cumplir la ley. En realidad no podemos porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite, Señor. Pero así como eres un Dios justo y poderoso, también enviaste a tu Hijo Jesucristo, Dios, para que en Él se cumpliese la ley. Y
para que por medio de ese sacrificio nosotros pudiésemos acercarnos a ti, para que nosotros pudiésemos gozar no de la condena, sino que del amor que tú expresaste en tu Hijo Jesucristo, Señor. Que eso pueda motivar en nosotros el seguir tu ley y el amar a nuestro prójimo y el actuar continuamente sabiendo de que nuestros pecados ya han sido pagados, Señor. Te pido que podamos reemplazar el temor, Señor, por esta gratitud en nuestras vidas, y eso nos motive a poder también hablar de tu evangelio al otro y poder permitirte a ti que tú puedas seguir mejorando nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.